continuar nuestro estudio bíblico. Ahora continuamos el capítulo 19 y vamos a tomar los subtítulos. Capítulo 19, versículo 31, que dice el costado de Jesús traspasado. También vamos a tocar la sepultura de Jesús, que dice Jesús es sepultado. Y vamos a tocar una parte de la resurrección. Entonces, para poder entrar en contexto, vamos a leer la primera parte, desde el versículo 31 hasta el 37 vamos a leer. Dice así: el costado de Jesús traspasado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no lo quebraron las piernas. Pero uno de los soldados abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Hasta ahí, y vamos a tomar el contexto de el costado de Jesús traspasado. Jesús ya estaba en la cruz, ¿verdad? Estaba en la cruz, agonizando. Ya habíamos visto en las clases anteriores que fue azotado. No solamente azotado así con un garrote, sino que más bien con garrotes que tenían púas que abrieron todo su capilar, toda su piel. Entonces, ¿qué pasaba? Empezaban a sangrar. Jesús ya estaba en la cruz, los dos ladrones a la derecha y a la izquierda de ellos. Y entonces los judíos, como que iba a ser el sábado, y el sábado era un día de mucha solemnidad para ellos, le dijeron a los soldados para que le quebrasen las piernas. ¿Por qué le iban a quebrar las piernas? ¿Por qué? Porque cuando se crucificaban en aquellos tiempos las personas, la crucifixión, la mano con clavo y los pies, ¿verdad? Entonces todo el cuerpo se apoyaba entre los brazos. ¿Y qué pasaba cuando el cuerpo se apoyaba mucho? Empezaba a aplastar los pulmones. Y como que el crucificado no podía respirar bien, entonces se levantaba otra vez con el pie, empezaba a respirar y después descansaba otra vez. Y podía llevar horas, podía llevar muchísimas horas. Entonces los judíos preocupados por el día sábado dijeron, no, estos no van a morir el sábado, nosotros el sábado no tenemos que trabajar, decían. Entonces le dijeron a Pilato, mira, quebrarle las piernas para que se muera ya y vamos a enterrarle y vamos a ir nosotros para prepararnos para el sábado. Y ya hemos visto muchas veces que los líderes judíos, en este caso los religiosos, ¿verdad? Observaban mucho la ley, pero no daba énfasis al amor hacia el hermano. Ellos iban a festejar, no a festejar, no, ellos iban a entrar en el día sábado con mucha solemnidad. No toco esto, no digo esto. ¿Pero qué están haciendo ellos? Estaban matando a alguien. A Jesús estaban matando. ¿Qué nos enseña esto en primer lugar? De que podemos hablar palabras bonitas, pero nuestras acciones son lo que demuestran realmente lo que somos. ¿Verdad que sí? Ustedes pueden escuchar muchas personas que hablan bonito. No, ese hermano querido, ¿verdad? Pero la acción es lo que determina lo que uno tiene en el corazón. Si es palabra bonita, vamos a deleitarnos en todas las personas, ¿verdad? Pero acá nos enseña de que no seamos como los judíos, como los sacerdotes judíos, que decían una cosa pero hacían otra cosa. No, nosotros tenemos que guardar el sábado, día de mucha solemnidad. ¿Pero qué estaban haciendo? Están matándole al Hijo de Dios. Están siendo partícipes de la muerte, porque realmente por todo murió Cristo. Bueno, entonces, como decía, el crucificado podía estar muchas horas, ¿verdad? Entonces como que los judíos miraban ya a las 3 de la tarde, ya iba a entrar ya la hora para la preparación para el sábado, porque el sábado era, ¿se acuerdan que el sábado Dios nos dio Dios a la creación, porque Dios descansó el sábado, entonces todo tenía que descansar el sábado.
Y los judíos lo observaban con pinzas al sábado. Entonces se fueron, le rompieron las piernas a uno de los ladrones, le rompió las piernas. ¿Qué pasa cuando le rompía las piernas? Cuando le rompía la rodilla realmente, cuando le dislocaba la rodilla, todo el cuerpo caía hacia abajo. Entonces, ¿qué hacía? El cuerpo aplastaba el pulmón, entonces no podía respirar y moría asfixiado. Para eso era. Y lo hicieron con el otro, lo hicieron con el otro. Y después cuando le iban a hacer a Jesús, dice que los soldados se dieron cuenta que estaba ya muerto. Pero espera, no puedo. ¿Y por qué los otros crucificados aguantaron tanto y Jesús enseguida lo murió? Bueno, en primer lugar, ¿se acuerdan que a Jesús le pegaron con garrotes que tenían púas, que tenían espinas? Si ustedes vieron La Pasión de Cristo en la película esa de Mel Gibson, es algo similar. Y más o menos es así como le hicieron a Jesús, ¿verdad? Ya empezó sangrando, ya lo en el azote, empezó a sacar mucha sangre. Y cuando lo crucificaron, ya básicamente perdió toda la sangre y ya murió, ¿verdad? Otra de las cosas es que ¿por qué Jesús murió más rápido que los otros dos? Es de que se acuerdan que Jesús dijo, consumado es. Eso lo podemos ver después en el otro estudio, ¿verdad? Pero el otro evangelio nombra lo que Jesús había dicho en la cruz. Consumado es. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu y expiró, ¿verdad? ¿Qué pasó con el corazón de Jesús en ese momento? Podemos nosotros decir que explotó, se desintegró, se destruyó. Pues, ¿sabe por qué? Porque él estaba cargando con todo el pecado de todos nosotros. Y eso no es cualquier cosa. Nosotros deberíamos estar ahí, ¿verdad? Yo debería estar ahí, pero yo no voy a aguantar. Tampoco ninguno de nosotros. Jesús estaba llevando, ¿se acuerdan de Isaías? Llevó nuestras rebeliones, llevó nuestras enfermedades. Pero el pecado es una enfermedad. Él estaba cargando todo el peso del pecado de toda la humanidad. Imagínense, ¿por qué no le va a explotar su corazón? ¿Verdad? ¿Por qué no iba a desfallecer? Y nosotros tenemos un pequeño problema y nos desesperamos, ¿verdad? ¿Verdad? Ya, pues llévame, Dios, ya no quiero estar más, ¿verdad? Nosotros, imagínate. ¿Qué dijo Isaías? Varón de dolores. Todas las cosas él lo estaba soportando. Entonces, una de las causas de que falleció muy rápido fue por eso. No porque estaba cansado ya, sino por la presión espiritual que él estaba sobrellevando ahí. Porque ustedes saben, ¿verdad?, que hay mucha presión espiritual. A veces no hay gusto ahí. A veces como que nos aplasta algo y no sabe qué es. Tal vez los problemas, la dificultad, tal vez el diablo, tal vez el mundo, tal vez la situación. Y nos aplasta y queremos salir nomás lo de. Bueno, entonces, cuando el soldado miró, y ¿saben qué? Que estos soldados que estaban acá eran expertos en tortura. No es que el soldado miró y parece que se murió, no. Estos soldados, imagínense, estos soldados eran soldados de toda la vida. Ellos torturaban no es que a Jesús no le crucificaban, ellos practicaban la crucifixión en esa época, los romanos, a los rebeldes que se rebelaban a contra de Roma, entonces ellos crucificaban. Entonces tenían experiencia ellos. Entonces cuando ellos miran, no, este ya murió, ¿cuál llama nomás? Ellos sabían eso, no puede ser. Muchos ateos dicen, no, pero el soldado no sabía si se murió o no. No, pero eran soldados profesionales. Vos cuando te vas al doctor y te mira la cara y te dice, a vos te pasa algo, ¿verdad? Porque ellos saben. Y cada uno de nosotros, si sabemos algo, aseguramos algo porque conocemos. Entonces, estos soldados sabían lo que estaban haciendo. No es que decían, mano, cuacua maliciado, mano, no. Dice, se dieron cuenta de que ya estaba muerto. Entonces, uno de ellos le clava el corazón. Y sale agua y sale sangre. ¿Por qué sale agua y por qué sale sangre? Según médicamente para hablar, es porque ya no había más nada en el corazón de Jesús para salir. Salió agua. Porque se rompieron todos los capilares, toda la envoltura del corazón, todo, entonces salió agua. ¿Y saben ustedes por qué fue eso? ¿Se acuerdan que Dios dijo, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado? Entonces Jesús tuvo que derramar toda su sangre. Él era el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan cuando iniciamos Juan? Juan el Bautista decía, ese es el Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Y aquí lo estaba cumpliendo él. Aquí lo estaba cumpliendo. Aparte podemos ver que se cumplieron, o sea,
Muchísimas profecías se cumplieron en esta parte. Por ejemplo, el Salmo 34:20, que dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Se acuerdan de esa? Imagínense cómo la profecía sobre Jesús, ni uno de sus huesos será quebrantado. Y cuando el sol iba a romper sus huesos, algo pasó, ¿verdad? Y si Dios dijo, Dios va a hacer. Esa hablamos la vez pasada, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta saber que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Pero si Dios dijo, es porque Dios va a hacer. Nosotros nomás lo que nos apuramos ahora, y antes de la idea, porque Señor, dame esto. No me engoce, ¿verdad? En el Salmo que escribió David, hace más o menos, qué sé yo, 700, 600 años antes de Jesús, decía que ni uno de los huesos de Jesús se iba a romper. Y tal cual, no se rompió. Se le rompió al lado, pero a él no se le rompió los huesos. ¿Eso qué nos enseña? De que si Dios dice algo, va a hacer. No hay que dudar. Haya dudas sea ya. No, es demasiado. Yo no le quiero pedir esto porque tú ya tengo la llave. No, no hay que dudar. ¿Sabe por qué? Porque la duda es falta de fe. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Si vos dudás, no tenés fe. Pero está la posibilidad que nosotros dudemos porque somos humanos, güey. Y nosotros no le entendemos a Dios, no sabemos hasta dónde Dios puede. ¿Por qué? Porque somos limitados. Ya en el limitado ahí nosotros somos ese foquito de, ¿cómo se dice? Ese foquito que se pone para la Navidad, el foquito del pica pica. Y Dios, ese bote va a enchufar y después se prende, ¿verdad? Y Dios es un foco feroz, ¿verdad? ¿No? Mucha diferencia. Y nuestro entendimiento está limitado. Por eso Dios nos da la Biblia para que nosotros podamos entender. Si yo no leo la Biblia, yo no le voy a entender a Dios. Si yo le escucho a esa persona pero no leo la Biblia, voy a entender a Dios de acuerdo a esa persona. Pero jamás va a ser lo correcto. Siempre tiene que ser a la manera que... Por eso tenemos la Biblia. Por eso todos tenemos la Biblia. Cada uno es libre de leer todo el día. Nadie le prohíbe leer. No, no hay que leer porque el domingo no me lees. No, todo el día tenés que leer. ¿Se acuerdan lo que dijo Dios a Josué? De día y de noche. Si vos quieres conocerle a tu Dios, de día y de noche. A domingo, cuente conocerle hace tiempo. No le vas a llegar a conocer a Dios si es domingo, bueno. No, pero a mí me habla el que predica, bien lo predica, yo me enseña. No es así. ¿Sabe por qué? Porque Pablo cuando fue a Berea, Pablo empezó a predicar. Puso el micrófono debajo, va a filmar y todo. Después los bereanos, mi Pablo, ¿qué dijiste? Y empezó a revisar si estaba. Imagínate vos, los bereanos, a Pablo le estaban controlando qué es lo que está diciendo. ¿Cuál es la debilidad del ser humano? La debilidad, la iñecua, vean, ya le te digo. Ese es uno de los enemigos del cristianismo y del cristiano. Ta iñecua, tiene que estar de acuerdo a esto. ¿Y qué dijo Pablo? Oye, sorprende Pablo. Estos bereanos nobles. Fueron más nobles que Tesalónica. Entonces, si vos ahora mismo me estás comparando todo lo que estamos hablando con la Biblia, ustedes son personas nobles. Porque están comparando. Pero hermano, ¿qué dicen? Si continúa nomás acá, anotar y después no va a comentar. ¿En qué estaba? Bueno, siguiendo dice, vimos que se cumplieron varias profecías en una de esas. Dice que Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Qué nos enseña eso? De que Dios, si dijo, va a hacer. ¿Ustedes conocen la promesa de Dios en la Biblia? Todos conocemos, ¿verdad? Va a estar conmigo Dios, me va a prosperar. Y si Dios dijo eso, es porque Dios lo va a hacer. Aunque nosotros no veamos, Dios lo va a hacer. La segunda profecía falta por cumplirse. Dice, no será quebrantado un hueso suyo. Ese ya se cumplió, ¿verdad? Con Jesús. ¿Y la segunda profecía cuál era? La de Zacarías. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Acá es de cota más o menos, ¿verdad? Porque en ese momento miraron a Jesús que estaba muerto, ¿verdad? Pero dice, Zacarías 12:10, ha sido traspasado. Mirarán a mí
a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo. ¿Qué indica esa pequeña frase? De que me van a ver a mí que me traspasaron, dice Jesús, y llorarán como se llora por el hijo unigénito. Cuando Jesús venga. Ese falta por cumplirse. Todo, ¿se acuerdan de Apocalipsis, verdad? De que van a... La profecía de Zacarías, la profecía de Apocalipsis, que va a venir con ropa manchada de sangre. Entonces, todos los que en aquel tiempo tal vez crucificaban a Jesús, van a decir, nosotros a ese le matamos, es decir, los soldados, los judíos, mira vos, ahí viene. Y nosotros los que quedamos vivos, ¿qué vamos a decir? ¿Por qué no le creía a ese hermano que me predicó? Muchos no decían eso. Cierto, las iacueche. Entonces, esa es la profecía que falta por cumplir. Y mirarán a mí que traspasaron y llorarán, dice. Tal vez los cristianos van a llorar de alegría, pero muchos van a llorar de amargura. Porque no quisieron creer. Una vez ya hablamos ya de esto. ¿Se acuerdan? Las personas no es porque no pueden creer. Las personas no quieren nomás creer. Vos te vas y le predicás. No, hermano, no, es porque les falta evidencia para creer. Entonces creen. Entonces, cuando Jesús venga y mira al traspasado, esas personas se van a dar cuenta de que ellos nomás no quisieron creer. No, es porque les faltó evidencia para creer. Ahora, por ejemplo, nosotros escuchamos el evangelio en la radio, en la tele. Mensajes. En la calle y ve un tablero que dice un mensaje bíblico. No hay excusa. La excusa es no creer en Dios, en Jesús. Bueno, entonces, Pablo nos dice en Corintios también que, porque primeramente os he enseñado, dice, lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a la Escritura. O sea que no es un hecho aislado. Conforme estaba estipulado desde Moisés, desde el Génesis, Jesús vino a cumplir, como estaba en la Escritura. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. O sea que todo estaba escrito por Dios, todo estaba estipulado por Dios. Había un plan de Dios que se cumplió acá. Ese plan se cumplió con Jesús. Ahora, esto, por ejemplo, lo que estamos hablando, estos son las verdades centrales del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Estas son las verdades centrales del Evangelio. Esto es lo que se tiene que predicar. Acá cuando Jesús muere, resucita, ese es el cristianismo. No que yo venga a hablar no, porque yo hice esto y ahora soy próspero de todo lo que yo hice. No, yo no me voy a presentar acá. Yo vengo a presentar el Evangelio de Jesús, que es que Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Es el centro del caracol del Evangelio. Cualquier persona que te hable de motivación, ese no es el Evangelio de Dios. Ese es el Evangelio de Pepe, de Roberto, pero no es el Evangelio. El mensaje que vos escuchás tiene que ser cristocéntrico, tiene que tener estas verdades centrales del Evangelio. Cuando en Pentecostés, cuando se levantó Pedro, ¿qué dijo? En las cinco personas. ¿Qué dijo Pedro? Dijo, sean buenos, sean honestos, sean estos. ¿Qué dijo? Arrepentidos, dijo. Esa es la verdad central del Evangelio. Arrepentidos y conviértanse en su pecado. Juan también dijo así. Jesucristo, la primera palabra que dijo al primer día de su ministerio, arrepiéntanse de su pecado. Esa es la verdad del Evangelio. Si alguien no te predica esto, no es la verdad centrada en el Evangelio, es motivación personal. Entonces, nuestra salvación se basa en nuestra relación con aquellas verdades y con la persona de Jesucristo. ¿Nuestra salvación de qué se basa? En esas verdades. Jesús azotado, muerto en la cruz, traspasado con la lanza, sepultado y resucitado al tercer día. En ese se basa nuestra salvación. Y se acuerdan que Pablo dijo, si Jesús no resucitó, en vano nosotros predicamos todo de vale, dijo Pablo, ¿verdad? Pero Jesús es el resucitado, es la verdad central del Evangelio.
Muy bien, ahora vamos a continuar en el versículo 38 hasta el 42, que tiene como subtítulo Jesús es sepultado. Si me siguen, dice, después de todo esto, Jesús de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí fue por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hasta ahí. Acá nos dice que nos habla ya de la sepultura de Jesús. Ya vimos ya que Jesús muere. Los discípulos, ¿dónde estaban? ¿Y quién se acerca en ese momento? José de Arimatea y Nicodemo. Nosotros le trozamos a Nicodemo, ¿verdad? O sea, normalmente en la predica a nosotros nos gusta agarrar Juan 3 y tiene que nacer de nuevo Nicodemo. Y Nicodemo no entendé, ya, tiene que nacer. Pero vamos a hacer la escena. Jesús ya muerto, los familiares tenían que retirarle a sus muertos. Esa era la regla en aquella época. A los otros vino sus familiares, le retiraron. ¿Y los discípulos dónde estaban? Excepto Juan y María y las mujeres que la acompañaban. Dispersa. Muchas veces nos pasa eso también a nosotros. Señor, yo te voy a seguir, Señor, no importa los problemas que vengan. Y después vienen los problemas. ¿Para qué gloria soy cristiano? A nosotros, a mí me pasa. Y José de Arimatea, que acá recién nos escuchamos de José de Arimatea, ¿verdad? Haya sido José de Arimatea, era un seguidor secreto de Jesús, que se iba a escucharle su predica y después, por temor a los judíos, a los líderes, porque José de Arimatea era una persona empoderada en esa época y rico, tenía plata, era rico. ¿Verdad? Y Nicodemo se fue de noche a preguntarle a Jesús qué tenía que hacer. Y él estaba también en el Sanedrín, él estaba como los sacerdotes, con los principales sacerdotes de Nicodemo. Ellos se fueron y bajaron el cuerpo de Jesús para darle sepultura. ¿Se acuerdan que Jesús dijo una vez, había un patrón que se fue a contratar a las personas? A la mañanita se fue a contratar a las personas, vení a trabajar en mi chacra. Se fueron a trabajar. Al mediodía se fueron, vení a trabajar en mi chacra, se fueron a trabajar en la chacra. Y a las 4 de la tarde por ahí se fue, no quieren trabajar en mi chacra, sí, vayan a trabajar en mi chacra. Y cuando vino las 6 de la tarde, que era la hora de pagar a los que trabajan en la chacra, el patrón empezó a pagarle a los que vino primero. $100, $100, $100. Y después lo que vino a trabajar las 4 hasta las 6, que he trabajado 2 horas más, $100. Es un ejemplo, no es verdad, pero conocen la historia. Entonces los que vinieron temprano le dijo, ¿por qué le vas a pagar también a ellos lo que pagan? Nosotros vinimos más temprano. Y entonces el patrón le dice, le reta, le dice, ¿tienes envidia o eres malvado? Pero yo quiero hacer con mi plata lo que quiero, dice. Acá, ¿qué pasa? Los discípulos de Jesús, que eran 12, en este caso acá ya 11 nomás ya, hace rato ya creían en Jesús, o sea, le seguían a Jesús. Pero Nicodemo y José de Arimatea recién nomás empezaron a creer en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos jóvenes, que jóvenes van a creer en Jesús, y hay muchos cuando somos viejos. En la vejez vamos a creer en Jesús, pero los dos van a tener la misma recompensa en el cielo, que es la salvación eterna. A eso se refiere. Y otra de las cosas también que nos enseña en este punto es que cuando nosotros, cuando Jesús nos dice, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, dice, ¿cuál era esa circunstancia? Que se amen unos a otros. Cuando tu hermano te necesite, estemos con ese hermano. Hermano, estemos con ese hermano. Acá nos enseña que los discípulos se le agarró preso a Jesús, hoy para pedirme. ¿Alguna vez les pasó a ustedes, o a mí me habrá pasado, necesitada de alguien y no está nadie? Pero cuando estás bien, va a la puerta.
Nosotros no debemos ser así. Los otros tal vez sí, pero nosotros debemos estar siempre a aquel lado de ese hermano que está necesitando. Y acá nos enseña eso. Otros hermanos capaz que aparezcan y te ayuden, como a Jesús, José Arimatea y Nicodemo. Dice, siguiendo, también Nicodemo, ¿verdad? Que había visitado, ¿se acuerdan? De noche a Jesús, y al cual Jesús le había dicho, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Podemos ver también que acá Nicodemos y José Arimatea. José Arimatea se fue a pedir el cuerpo de... Imagínate lo que él estaba haciendo. Él era seguidor de Jesús secretamente. Pero algo sintió Nicodemo que yo no puedo seguir más así. Si un día tú la caña y más de coco anga. Y se fue y le pide a Pilato el cuerpo de Jesús, sabiendo que los judíos le podían haber matado a él por ser seguidor. Y Nicodemo también, ojo Nicodemo ahí. Sabiendo bien que Nicodemo estaba en la clase sacerdotal, en la clase religiosa, en la clase empoderada, porque sabemos que la religión usaba la religión para sus ganancias deshonestas. Entonces, ¿qué decía Nicodemo ahí? No me importa lo que digan los demás, yo voy a creer en Jesús. ¿Verdad? No importa quién te diga, vos tenés que creerle a Jesús nomás. No, pero vos sabés mi amistad, hermano, no, porque yo a veces me voy con el grupo y a veces dice chistes feos, y yo igual no importa, que digan lo que quieran. ¿Qué es lo más importante? Conocerle a Jesús. Conocerle a Dios. Ese es lo más importante. Entonces, José Arimatea, bajo el riesgo de que también se le persiga, ojo, se fue y pidió. ¿Sabe qué nos enseña esto? De que muchas veces tenemos que salir de nuestra comodidad también. ¿Qué quiere decir eso? Salir de nuestra comodidad y enfocar a Cristo a toda la sociedad, en tu trabajo, en la calle, en el super, en todo donde vaya. Pero a veces nosotros, yo me incluyo, a veces yo me voy, no, acá nadie me conoce, entonces yo voy a disimular que soy cristiano. Pasa a veces, ¿verdad? Porque tenemos miedo de que, ¿qué dirán si yo hablo de Jesús? Entonces, Nicodemo también vimos, acá vemos que ellos creyeron en Jesús. Y llevaron un compuesto de mirra y aloes. ¿Cómo decirle? Eso era muy caro, son especies muy caras en aquella época. ¿Para qué? Para embalsamar el cuerpo de Jesús. ¿Se acuerda de esa mujer que rompió el perfume de alabastro en los pies de Jesús? Era como de, si vos trabajás un año y ese costaba ese perfume. Un año de trabajo costaba ese perfume. Y algo así, ¿verdad? El precio de estos compuestos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas según la costumbre. ¿Cuál es la costumbre? Bueno, básicamente la costumbre en aquella época era limpiar el cuerpo, embalsamar con estos compuestos aromáticos, y estos compuestos formaban la piel tipo un aceite y ¿cómo se dice? Una película de protección, por decirlo así. Y después se le envolvía con lienzo. Si podemos decir, así tipo momia, ¿verdad? Y la cabeza con manto. Es muy importante eso porque después vamos a ver en la resurrección por qué es todo esto, ¿verdad? Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especie aromática según era costumbre de sepultar entre los judíos. ¿Por qué era la costumbre de sepultar así? Porque en el Antiguo Testamento ellos sabían de que todos los que morían estaban ahí. Y cuando venga la resurrección, ellos iban a resucitar, iban a estar otra vez con sus seres queridos. Ellos ya sabían ya eso. En el Antiguo Testamento se sabía eso. ¿Se acuerda cuando David murió? Fue sepultado entre su gente y estuvo con su gente. Cuando Saúl le llamó a Samuel, Samuel viene por medio de la pruebera esta, ¿verdad? ¿Y por qué me molestas? Yo ya estoy en un lugar tranquilo, con toda mi gente, con todo lo que están. Entonces, la costumbre del Antiguo Testamento, ya había ya una resurrección para los muertos, ya sabían ya. Ellos pensaban que con el sacrificio de las ovejas, en el templo, ya estaban, pero era un preludio de lo que iba a pasar ahora, ¿verdad? Y ya me adelanto, ya, ¿se acuerdan cuando Jesús murió y dice uno de los evangelios que
descendió al centro de la tierra, ¿verdad? ¿Junto a quién ustedes creen que se fueron? Yo creo que se fueron junto a Samuel, junto a David, junto a Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro cuando murió? Se le llevó en el seno de Abraham. ¿Y al rico dónde fue? Al otro lado, donde no hay gusto y me ve, ¿verdad? Entonces Jesús fue ahí, fue junto a Moisés, entonces Él los llevó. Ahí entraron ellos en la resurrección de Jesús. Pues en el Antiguo Testamento no había resurrección. Era un preludio de lo que iba a venir. Dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo. ¿Cómo era? No, ellos no enterraban a sus muertos así como nosotros, era bajo la tierra, sino que era un tipo de cueva que tenía una tapa y dentro de la cueva estaban hechos distintos, así tipo escalera, escalón donde se ponía el cuerpo, embalsamado y enrollado. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando resucitó Lázaro? Quiten la piedra, dijo. O sea, que tiene una piedra en los sepulcros ahí. Quitaron la piedra. Lázaro, ven fuera. ¿Y cómo salió Lázaro? Lázaro salió todo con su venda así. Tipo momia, si se puede decir tipo momia. Entonces, ¿qué dijo Jesús a los que estaban ahí? Sáquenle las vendas. Así era. Entonces, a Jesús lo pusieron en una cueva donde estaba todo labrado, los lugares donde iba a estar el cuerpo. Y ahí afuera estaba el cuerpo todo embalsamado. Entonces, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Porque ya iba a ser sábado, pues ya iba a ser las 6 de la tarde y se supone que de las 6 de la tarde ya, en aquella época, desde las 6 de la tarde ya se venía ya el sábado. Acá nosotros a las 12 de la noche ya es sábado, ¿verdad? Pero no, la cultura de ellos era a las 6 de la tarde y ya venía el otro día. Bueno, vamos a ver el capítulo 20 ya para finalizar. La resurrección. Vamos a hablar un poco de la resurrección. 20 hasta el 10. Si me siguen, dice el capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa de Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesaria que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Acá en el capítulo 20 nos habla la introducción a la resurrección. El primer día de la semana, ¿verdad? Que era el domingo, porque el sábado se descansó. O sea que el cuerpo de Jesús permaneció en el sepulcro el sábado. Y el primer día de la semana que se refiere al domingo, primera hora se fue María Magdalena, ¿verdad? Primera hora. Y antes ahora ya vamos a la iglesia, ¿verdad? Es la realidad. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Para mi trabajo, 5 minutos antes, tras de mi trabajo, en la facultad, en el colegio, donde sea, voy a la iglesia. Voy a poner mi despertador 5 minutos antes, porque yo me despierto y me voy. De María Magdalena, Jesús echó 7 demonios, ¿se acuerdan? Y María Magdalena, aunque se asustó no encontrar el cuerpo de Jesús, tenía una prioridad. Va a la prioridad y antes Yara. Yo me imagino que me va a venir sábado de noche. Yo mañana a primera hora me voy. Hasta cuando sale el sol me voy, porque a la noche en esa época no se podía salir porque peligroso, pues, no había alumbrado público, eso no había. Entonces, primera hora yo me voy a ir. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tu entorno? No sé. ¿Cuál es? Pregúntate por esto. ¿Cuál es mi prioridad en la vida?
¿Y qué haces cuando se trata de Dios? De las cosas de Dios. Ah, no, las cosas de Dios se puede esperar. Eso, todo el trabajo, no, porque si me voy tarde, pues me van a echar. Muchas veces María Magdalena nos da ese ejemplo. De que nosotros, nuestra prioridad tiene que ser las cosas de Dios. No solamente ir a la iglesia. ¿Qué hora solés orar a la mañana? No sé, a las 5 de la mañana, a las 6 entro a mi trabajo, entonces a las 5. Las 7, entonces a las 6. Y vos te dormías y después suena tu despertador a las 6. Oración te oingo. ¿Cuál es tu prioridad? Si es tu prioridad la oración, de golpe ahí, Señor, acá estoy. ¿Cuál es tu prioridad en leer la Biblia? Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, ¿verdad? Pero a mí me suele pasar de que cuando vos tenés tu hora de devocional, ya sea leer la Biblia o orar, algo te dice que esa hora, algo te dice que esa hora es hora de orar. No sé si les pasó alguna vez. Algo te dice que esa hora tenés que leer tu Biblia. ¿Sabes la voz de quién es? La voz del Espíritu Santo. Cuando vos planeas y decís, mira, yo voy a hacer mi rutina. Yo trabajo pues todo el día, entonces voy a levantarme una hora temprano y ahí voy a orar. 5 minutos. Y hacerte la rutina. Y te apuesto cuando llevas una semana haciendo eso, en el día sexto o en el día séptimo, te olvidas y algo te va a decir acá, de orar y tijina, de orar y tijina, de orar y tijina. Esa es la voz del Espíritu Santo que te está diciendo. No leíste toda tu Biblia hoy, no leíste toda tu Biblia hoy. Esa es la voz del Espíritu Santo. Y como dice Jesús, como dice la palabra, no endurezcamos nuestros corazones a la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se entristece. No entristezca el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Pablo. No entristezca el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué busca el Espíritu Santo? El Espíritu Santo busca las cosas de Dios en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. ¿Cuáles son las cosas de Dios? La oración, la lectura de la palabra, el, el estudiar la palabra de Dios, el buscar, el hablar, el conocer la palabra de Dios. Esa es la cosa de Dios. Y el Espíritu Santo se encarga de esas cosas. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos, el Espíritu Santo nos hace acordar de eso. Ah, yo no oré luego todavía hoy. Ah, yo todavía no leí. Ahí agarramos y leemos. Va a esperar el TikTok, va a esperar el Facebook, va a esperar lo que espere. Prioridad es Dios. Eso nos enseña acá María Magdalena. ¿Y sabe por qué? Porque María Magdalena estaba muy agradecida por lo que le hizo Dios. 7 demonios le echó de su vida. Imagínate vos. El compromiso de María Magdalena. Bueno, María Magdalena se fue temprano al sepulcro y vio quitada la piedra. Entonces, no le vio a Jesús, ¿verdad? Vio la piedra quitada. Entonces, la primera cosa que ella pensó, se robaron el cuerpo de Jesús. Esto a lo mejor los fariseos hicieron, pensaba ella, ¿verdad? Y se fue y le dijo a los otros, ¿verdad? ¿Qué pasó con María? Porque ella no creyó que en la resurrección, ninguno de ellos todavía creyó lo que Jesús, porque Jesús le dijo, al tercer día resucitaré, le decía, al tercer día. Siempre le estaba diciendo Jesús a ellos, pero los discípulos estaban, no comprendían esa expresión. Ellos pensaban, ah, no, en el día del final va a resucitar otra vez. ¿Se acuerdan lo que dijo Marta a Jesús? Lázaro resucitará. Sí, yo sé que va a resucitar en el día cuando se levanten los muertos. Y esa era la cultura en esa época. Entonces María Magdalena corre y se va, le dice a Pedro y a Juan. Acá dice, y el discípulo a que Jesús amaba mucho. ¿A quién se refiere ese? A Juan, el que escribe este evangelio. Imagínense otra cosa. Acá dice, eh, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Yo me acuerdo que una vez tocamos de esa parte en un estudio. ¿Y cómo se presentaba Juan? El discípulo a que Jesús amaba. No, era el discípulo que amaba a Jesús. ¿Verdad que hay mucha diferencia? El discípulo que ama a Jesús. Pero Juan dice, el discípulo que Jesús ama. ¿Por qué nosotros no usamos esa expresión? Porque nosotros sabemos cómo decimos, yo amo a Jesús. Pero ¿por qué nosotros no usamos Héctor al que Jesús ama? Pedro al que Jesús ama. ¿Verdad que un compromiso enorme, verdad?
Y el amor viene del Padre cuando decimos así, no de nosotros. Pero cuando nosotros decimos, Héctor ama a Jesús, es como que yo soy el responsable de amar a Jesús. Pero no es así. ¿Qué dice Pablo? Él nos amó primero, dice. ¿Verdad? Dios nos amó primero. Y Juan entendió eso. Entonces Juan dice, el discípulo a quien Jesús ama. Practiquen un poco ahora esto. Cuando se vayan a su casa, decimos, esperamos por acá, y lean esta parte y dice, Pepe a quien Jesús ama. ¿Verdad que nos hace sentir bien? ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios hacia nosotros. Dice, entonces Juan se refería así. Entonces ellos corrieron y se fueron a mirar, ¿verdad? Pedro y Juan a lo mejor ya un poco desilusionados, ¿verdad? Porque no comprendieron. Porque imagínense, Pedro, eso es lo que tenía que estar primera hora ahí. Pero no se fueron. Se les nubló ahí lo que Jesús le estaba diciendo todos los días. Yo debo morir y resucitar al tercer día. Yo debo morir y resucitar. Siempre decía, pero Pedro, y estaba con Juan, sabiendo, la yapota, una frase, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ellos ya se rindieron ya. ¿Qué nos enseña otra vez esto? De que nosotros los cristianos, ya ni rendiré, nos rendimos muy temprano. Ay, Dios no me ayuda a mi problema. Y yo ya no, yo voy a quedarme nomás ya en casa. Esa fue la actitud de Pedro. Nosotros tenemos que tener la actitud de María. La prioridad es Jesús. Pase lo que pase. Que se descomponga. Nuestra prioridad es Jesús. Nuestra prioridad es Dios. Entonces Pedro, otra cosa también acaba de mencionar. ¿Se acuerdan que Pedro, la última escena que estaba, le negó a Jesús? Se fue llorando, pidiendo perdón. ¿Y acá con quién está? Con Juan, el discípulo amado. ¿Qué nos quiere decir eso? De que Pedro, muchas veces pasa esto, ¿verdad? Muchas veces cometemos errores y nos sentimos tan solos, ¿verdad? Y pero tan mal, que los otros lo que hacen es apuntarnos con el dedo. Allá. Y hay que equivocando. Nosotros somos seres humanos y tendemos a equivocarnos. Tendemos a hacer cosas que se salen de control. Pero ¿qué nos dice Dios? Abogado tenemos. Si pecamos hoy, hincate ahí y pedile, Señor, pero nada, porque azapucay betipo, eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿sabes qué? A pesar de que hagamos eso, nos sentimos medio tristes. Y siempre va a tener por ahí personas que te van a apuntar con el dedo. Ahí la bebe bujina. Le he visto un poco en la discoteca, le he visto un poco tomando, le he visto un poco haciendo esto, le he visto un poco. ¿Verdad que sí? Acá Pedro se sintió más o menos así. Después de negarle a Jesús, tal vez el otro discípulo, él le negó un poco a Jesús, ya cañizo. Muchas veces pasa eso de hecho a los hermanos, ¿verdad? Que upea ya. ¿Qué quiere decir eso de que nosotros, qué es un cristiano? Antes de continuar, vamos a explicar, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que está bajo la gracia de Dios. Pero puede pecar todavía este cristiano. Puede pecar. Si alguien dice, che es santo, hermano, se está pecando, che es santo, porque no leyó la Biblia. ¿Sabe por qué? Un cristiano es una persona que está bajo la gracia de Dios. Esta persona puede seguir pecando. ¿Sabe por qué? Porque, ¿qué dijo Pablo? Dos seres hay en mí. Está el Espíritu Santo y está la carne. Y a veces la carne ñano allá, a veces el Espíritu Santo allá, y hay una guerra, dice Pablo. ¿Y quién gana? Y el que le da más de alimentar, ¿verdad? Y a veces sacamos nuestra carne y a veces hacemos cosas que no debemos hacer. Pero ¿qué pasa? Dice otra vez Juan, abogado tenemos delante de Dios. ¿Y qué es un abogado? Un abogado que te defiende lo que hiciste. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un cristiano es aquella persona que todos los días, si vos te vas a acostar, si vos te vas a la tardecita a la noche, Señor, mostrame en qué yo he pecado hoy. Porque hay pecados que no son ocultos, dice David. Examina mi corazón, oh Dios. ¿Se acuerdan de esa frase? Todos sabemos. Examíname, oh Dios, y quedaré limpio. ¿Sabe por qué dice ese salmista? Porque muchas veces hay pecados que se esconden y nadie. Y nosotros no nos dimos cuenta. Entonces, Señor, examíname en qué he pecado. Y también Pablo nos dice, examinaos, dice. Vosotros mismos, dice, nos dice Pablo. Si está verdaderamente en la fe, dice. O sea que nosotros, esperamos, pues, Señor, ¿yo qué he hecho hoy? Y rebobinado otra vez lo que hiciste hoy. Bueno, para entrar en esto, ¿verdad? Vemos que Pedro
Ese para entender, ¿verdad? Que un cristiano tiene todavía el potencial para pecar, pero estamos bajo la gracia de Dios. Obviamente, debemos evitar el pecado. Pero, ¿qué dice Pablo? Si tenemos que evitar el pecado, tenemos que salir del mundo, dice el rey Pablo. Pero como que estamos en el mundo, la gracia de Dios está sobre nosotros acá. Entonces, todos los días el cristiano real, todos los días está pidiendo perdón. Yo me encontré con cristianos, muchos cristianos que dicen, se años arrepentido, ahora ya por 10 años, pues ahora llorar con perdón la ñande llorar. Cuando hacen la llorar, me la perdón porque es santo, man. Error de lectura, error de comprensión. Entonces, ¿para qué dice Pablo que tenemos abogado delante de Dios? ¿Verdad? Abogado, hay un abogado porque puede pasar todavía algo, ¿verdad? Entonces, hay abogado. Entonces, Pedro cometió traición, o traicionó, cometió la misma traición que Judas, le traicionó a Jesús. Le dijo, yo no le conozco. Entonces, él se habrá sentido pero tan desprestigiado él mismo y con la cabeza baja, ¿verdad? Y a lo mejor los otros discípulos de él le negó, vamos a, no sé qué va a pasar, ya y corrían todo, ¿verdad? Entonces, ¿quién estaba con Pedro en este momento? Juan. ¿Qué le dijo Juan? Hermano, fuerza, hermano. Yo voy a ver, hermano, ni que pueda pedir fuerza, ni en día de perdón. Le motivó, no en el sentido, no, sino que Juan le demostró el amor a su prójimo. Yo, Pedro, a ver, Dios te va a perdonar, no te vayas a sentir culpable. ¿Cuántos hermanos ustedes conocen que son así? Que cuando estás mal, triste, y lo contrario, ¿qué son el contrario? Los contrarios son, te apuntan con el dedo. Nosotros no debemos hacer eso. Si vemos a alguien que cayó en pecado, sabio es aquel que hace volver al pecador. ¿Se acuerdan de ese versículo también? Si vos le das a un hermano que está haciendo mal, hermano, yumina, lo apoyata. No apuntemos con el dedo a nadie. Ayudemos al hermano. Y Juan era hijo del trueno, ¿se acuerdan? Cualquier cosa, vamos a cortarle la cabeza y Jesucristo. Vamos a hacer que venga fuego y consuma todo. Es impetuoso, ¿verdad? Pero acá él fue transformado. El discípulo del amor le llama acá. Y le dio consuelo a Pedro y le restableció a Pedro. Muchas veces emocionalmente estamos cabizbajos, ¿verdad? Y ahí es cuando el hermano o nosotros mismos cuando le vemos a una persona que está necesitando apoyo. Porque ayudar al hermano no es solamente dar plata. Muchas personas entienden mal. Ayudar a ese hermano, me hace 100,000. No. Muchas veces el apoyo es psicológico, moral. Escucharle. Hermano, ¿cuánto nosotros sabemos guardar secreto? Otra cosa. Muchos cristianos no cuentan más su problema. ¿Por qué? Porque después se va a borrar por acá. Nosotros los cristianos debemos estar capacitados para escucharle a ese hermano y sellado. Y guardado y opave. Porque muchas veces, cuando no contamos lo que nos pasa, retenemos dentro y eso nos empieza a hacer mal. No exteriorizamos lo que sentimos. Bueno, un hermano tiene que ser confiable, así como Juan. Bueno, vamos a seguir por ahí. Dice, entraron, Juan vio. Cuando Juan vio, dice la palabra que, cuando Juan vio que los lienzos ya no estaban, ya estaban todos secos, ya no había una forma en la cual un cuerpo podía estar, entonces Juan creyó. ¿Qué quiere decir la palabra vio en el hebreo? Vio de lo que vio Juan, se convenció. Porque Pedro vio también, pero no se convenció. Hoy yo coja o pero ya me den cuenta. Hay dos clases de ver. Hay dos formas de ver. Uno es ver y que estés convencido. Y que estés convencido y que te dé esa percepción. Y hay otra forma de ver que algunos veces ahí, voy a ver, pero igual seguí sin creer. Juan, por el avanzado nivel de fe que tenía, le pasó eso. ¿Se acuerdan que dijo Pablo también? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que, ¿qué cosa? Es lo que no se ve. Juan solamente esto hizo, él resucitó. Pedro se fue y palpó todo. Espera, ¿dónde está acá? No está. Y después de decir Pedro, iba a resucitar.
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque hay dos formas de ver. Ver en forma personal, en forma física, y ver en forma espiritual. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Tenemos que ver en forma espiritual. Dios no está todavía actuando en mí, pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Vamos a tener paciencia. Bueno, dice, luego entró, Pedro entró y vio los lienzos, el sudario, y había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado aparte. Era como que alguien salió y acomodó su cama, ¿verdad? Cuando nosotros nos levantamos, tengo que practicar. Cuando uno se levanta, ¿verdad? Ordena su cama y se levanta, ¿verdad? Pone su almohada y todas esas cosas. Algo así pasó con Jesús. Por los lienzos quedaron ahí. ¿Y qué nos enseña eso? De que, ¿se acuerdan que Jesús dijo que la semilla tenía que entrar en tierra, tenía que morir para producir y producir mucho fruto? Él estaba hablando de él, eso, ¿verdad? Entonces, el sepulcro era la cáscara de la semilla. La semilla era Jesús y Jesús salió de la cáscara para producir mucho fruto, ¿verdad? Y su cuerpo fue su cáscara, ¿verdad? Permaneció en tierra, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús? Lázaro salió así, Lázaro ven fuera y salió con todo enrollado en su propio cuerpo. Lázaro salió, resucitó en su propio cuerpo. Le sacaron la venda y después él murió otra vez. Pero Jesús ya no. Jesús es la semilla que se fue enterrado y que produce mucho fruto, con un cuerpo glorificado. Y ese es lo que a nosotros nos espera, a todos ustedes. Nos está esperando, un cuerpo glorificado, que ya no muere. El cuerpo de Lázaro murió otra vez, pero el cuerpo de Jesús ya no. Y eso es lo que la promesa de resurrección a todos nosotros, a todos los que creen en Jesús. A todos los que creen en Jesús. Entonces, para terminar, dice versículo 9 del 20, dice, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿De quién estaba hablando este? Estaba hablando de los discípulos y de todos los que estaban ahí, porque ellos no entendían que tenía que resucitar. Se asustaron todos, ¿verdad? Tenía que resucitar. Entonces, esto nos enseña también de que a un día hoy necesitamos del Nuevo Testamento como un tipo de linterna para interpretar el Antiguo Testamento. Cuando Jesús resucita, ellos no entendían. Ellos sabían que iba a haber resurrección. Pero cuando vieron la evidencia, los discípulos no entendieron. Los discípulos del Antiguo Testamento. Cuando Jesús resucita, el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros con la linterna, dice, del Nuevo Testamento, examinamos el Nuevo Testamento, ahí nos da evidencia de la resurrección. Y como habíamos hablado, ¿verdad? El Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento soporta el Nuevo Testamento. Para que nosotros entendamos el Antiguo Testamento, tenemos que iluminar con el Nuevo Testamento para poder entender. Por eso muchos hermanos se equivocan, porque agarran del Antiguo Testamento y hacen doctrina. Y eso no es así. ¿Qué nos dice acá? El Nuevo Testamento tenemos que usar como linterna, como un tipo de linterna para examinar el Antiguo Testamento. Y cuando vos conocés el Nuevo Testamento y te va al Antiguo Testamento, este era lo que dijo. Ese es lo que quiso decir. Pero si vos agarras el Nuevo Testamento nomás y ese nomás, no vas a poder comprender. Entonces, aún hoy hay muchísimos cristianos que leen la Biblia pero todavía no conocen ciertas escrituras. Pueden ser por dos razones. Uno es que se puede leer un pasaje muchas veces y cada vez ver cosas en ese pasaje, pero ese pasaje que no hemos visto ahí. El Espíritu Santo nos da más luz al estudiar y al leer muchas veces los pasajes. Por eso, ¿se acuerdan que le dijo Dios a Josué? De día y de noche. Yo, hermano, ya leí ya una vez todito la Biblia. No, y ahora yo ya voy a descansar ya. No es así. George Mueller este misionero George Mueller era que leyó casi 200 veces la Biblia y decía el que le faltaba leer todavía porque hay cosas que no comprendía todavía. La otra razón es de que creemos que
que tenemos que experimentar algunas de las escrituras para poder entender su significado. ¿Qué no quiere decir eso? Las pruebas, el sufrimiento y la experiencia de la vida. Cuando nosotros leemos la Biblia y nos habla, por ejemplo, de David, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué él entendió esa frase? ¿Por qué él escribió esa frase? ¿Se imaginan por qué? Porque él era pastor de ovejas. Y muchas veces nosotros pasamos circunstancias que no nos gustan. ¿Sabe para qué? Para que Dios te haga entender ese versículo que leíste ayer o que leíste la vez pasada. Cuando vos tengas una situación difícil o una situación de prosperidad espectacular, fíjate, espera, por Dios, ¿qué me quiere enseñar de esto? Cuando vos tenés un problema, decirle a Dios, Señor, ¿qué vos me querés enseñar de esto? Cuando a vos te vaya todo bien, Señor, ¿qué yo tengo que aprender de esto? Eso es lo que hizo Job, ¿verdad? Señor, ¿por qué? Yo no sabía lo que hablaba, decía Job, porque Job le empezaba a reclamar a Dios. No le reclamemos a Dios lo que nos pase, porque algo de enseñanza viene detrás de nosotros, detrás de cada paso. Entonces, la primera razón es que tenemos que leer la Biblia muchas veces porque encontramos cosas que se nos pasó y, no, este decía acá. Y la segunda es que muchas veces tenemos que pasar, qué sé yo, las pruebas, los sufrimientos, la experiencia de la vida para explicar el significado de. Aunque antes vaya de sombra y de muerte y vos te vas en un callejón oscuro ahí, anda y por ahí más, ¿verdad? Ahí vas a aprender lo que es que antes vaya de sombra y de muerte, ¿verdad? Algo así. Bueno, así terminamos nuestro estudio de hoy y nos quedamos con esta parte que me gustó mucho, ¿verdad? Que está en Corintios 15, 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Estas son las verdades centrales del Evangelio. Este debe ser. Tu predicación, cuando vas a predicar, este tiene que ser su centro. Este tiene que contener. Cuando vas a hablarle a alguien de Cristo, de las cosas, este tiene que contener. Tiene que contener que Cristo murió por nosotros. Tiene que contener, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó conforme a la Escritura. Ese debe ser nuestro enfoque, nuestra idea central de todo lo que vamos a hablar. Amén. Y hasta aquí llegamos a nuestro estudio. Vamos a continuar próxima vez con el capítulo 20. Que Dios les bendiga a todos.